Buenos días. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les doy la bienvenida a nuestra plática de los lunes, que en esta ocasión abordará un tema relacionado con la actividad empresarial y los derechos humanos. Esto, por supuesto, en el marco de nuestro programa Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos. Para hablarnos y guiarnos en este tema tan importante, contamos hoy con la presencia de la maestra Fernanda Hoppenheim, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, a quien agradecemos enormemente su presencia. Para darle la bienvenida y para darles también la bienvenida a todos los que nos acompañan, se encuentra hoy con nosotros el presidente, don Juan José Cepeda Bermúdez, quien nos dará la bienvenida. Muchas gracias, presidente. Adelante, por favor. Pues muchas gracias en primer lugar a la maestra Fernanda Hoppenheim. Muchas gracias a todas y todos quienes están conectados. Les deseo una excelente semana. Sean bienvenidos a esta plática de los lunes y me da mucho gusto recibirla, maestra Fernanda. Le agradezco su generosidad. Les comparto que nuestra invitada es integrante del grupo de especialistas de la ONU que establecen las normas y vigila el funcionamiento de las empresas para que se dé el respeto de los derechos humanos, para que todos en la sociedad y especialmente este sector productivo, el sector de las empresas, cumplan adecuadamente con la responsabilidad social que implica su trabajo, su desempeño diario. Y pues es un honor escucharla, maestra. Estamos seguros que con su plática vamos a ampliar nuestra visión de la responsabilidad empresarial, pero sobre todo la responsabilidad que tenemos toda la sociedad en el respeto a los derechos humanos. El mundo actual pues es un mosaico de posibilidades de desarrollo de habilidades personales, colectivas, y le decía yo hace unos momentos que le agradezco mucho que podamos tener esta plática porque no debe quedar ningún sector fuera. Nosotros estamos convencidos de que el respeto a los derechos humanos tiene que ser una forma de vida, un estilo de vida de todos quienes integramos la sociedad. Y en este sector empresarial, bueno, hay reglas que pudieran en algún momento dar prioridad a otros valores que no fueran precisamente el respeto a los derechos humanos o el poner al centro de nuestras actividades a la persona humana. Me refiero a la libre competencia que las empresas buscan y que hoy se da a nivel global, a nivel mundial. Bueno, el que esa libre competencia se dé, pero con respeto a los derechos humanos y que se dé poniendo siempre al centro de nuestras actividades a la persona. Yo le agradezco muchísimo, maestra, que nos haga favor de dar esta plática. Agradezco a todas y a todos quienes están conectados, a nuestros defensores municipales, bienvenidos, a funcionarias y funcionarios de otras instituciones autónomas y de gobierno del estado y los gobiernos municipales. Muchísimas gracias. Voy a dejar el uso de la palabra para ya dar paso a la conferencia. Muchísimas gracias y una excelente semana para todas y todos. Muchas gracias, presidente. Pues ya nada más para empezar con esta conferencia,
Voy a leer brevemente la semblanza de la maestra Fernanda. La maestra Fernanda es codirectora ejecutiva del proyecto de Organización, Desarrollo, Educación e Investigación Poder, una organización de América Latina dedicada a la responsabilidad empresarial. Durante 20 años ha trabajado en la justicia económica, social y de género. Desde 2006 ha estado trabajando en temas relacionados con los derechos humanos y las instituciones financieras, y en los últimos 10 años se ha centrado específicamente en las empresas y los derechos humanos, trabajando para avanzar en la rendición de cuentas y fortalecer el respeto de los derechos humanos frente a las inversiones privadas y públicas. Ha participado en procesos relacionados con la aplicación de los principios rectores de la ONU, así como otros procesos relativos a instrumentos relevantes como las negociaciones del tratado vinculante y las leyes de diligencia debida. Y pues actualmente es miembro, como ya lo dijimos, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Muchas gracias, maestra. Ya no digo más. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, primero al presidente, al licenciado Cepeda Bermúdez, y por supuesto a Mariana Piña, la directora de capacitación, y pues también a José Ana, que ha sido fundamental en todo este proceso para ayudarnos a encontrar fecha y a pues a poner toda esta posibilidad de platicar. Buenos días a todas y todos. Es un gusto saludarles aquí desde la Ciudad de México, que como saben es una ciudad bastante ruidosa. Pasan los camiones de la basura con campanitas y se compran colchones y otras músicas muy tradicionales aquí. Entonces me disculpo de antemano si escuchan algo de eso, pero pues estoy cerquita de la ventana. Así que bueno, para empezar me gustaría como hacerles como un poco de una historia antes de compartir mi pantalla y empezar con la presentación. Esta discusión sobre el cruce, digamos, entre los derechos humanos y el actuar empresarial, dado que, como todas y todos sabemos, el garante de los derechos humanos es el Estado, fue un debate que comenzó sobre todo en los años 70 por la gran influencia que empezaron a tener algunas empresas muy grandes, transnacionales, en ciertos procesos digamos, que ponían a debate o que amenazaban las democracias en América Latina. Muy particularmente hubo un caso muy famoso de una empresa que ya no existe, que se llamaba ITT, que, digamos, apoyó de alguna manera el golpe de Estado en Chile. Y eso está documentado en cables diplomáticos y en otro tipo de documentos. Y eso, digamos, catalizó un debate internacional también en el contexto de Naciones Unidas de, bueno, también las empresas como, digamos, sujeto colectivo, ¿no? Como persona jurídica, pueden tener un impacto negativo, así como aportan cosas positivas a la sociedad, pueden tener un impacto negativo a los derechos humanos. Entonces necesitamos ordenar cuáles son esas responsabilidades, diferenciarlas de las obligaciones de los estados y pues crear algún tipo de estándar o guía que nos permita poner esto en blanco y negro, como se dice muy coloquialmente, ¿no? Entonces, a partir de allí hubo en los 80s algunos debates que no llegaron demasiado lejos, y hacia finales de los 90s se empezó a retomar esta conversación en distintos ámbitos muy fuertemente. Y es allí que el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, designa al profesor John Ruggie, un académico, un jurista internacionalmente reconocido, como su enviado especial para el tema de empresas y derechos humanos. Y se empieza a trabajar un marco, que es el que les voy a compartir hoy, que es el marco de proteger, respetar y remediar. Esos son como los tres pilares del marco de Naciones Unidas con respecto a los derechos humanos y las empresas. Es decir, los deberes del Estado de proteger los derechos, las responsabilidades de las empresas de respetar los derechos y pues todo el tema de acceso a remediación cuando hay algún daño que ocurre, ¿no? Entonces ese es como el contexto. Y hay otros instrumentos que también son complementarios, diría, y bien importantes para esta agenda, como por ejemplo las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, que esas existen desde finales de los 60 y se han ido actualizando periódicamente. De hecho, actualmente están en un proceso de actualización. Y aunque recién retoman el tema de derechos humanos como tal, ese lenguaje en 2011, desde su existencia, pues sí han sido una guía importante, por ejemplo, para temas de
medio ambiente, para temas de inclusión, no discriminación, etcétera. Entonces, pues también complementan como muy bien este marco de Naciones Unidas. Entonces, voy a intentar compartir mi pantalla para que la presentación nos ayude un poco a guiar. Ay, no sé si puedo, ¿saben? Porque no sé si alguien me puede ayudar, Mariana o Joseana, si les hago llegar la presentación. Claro, claro, con gusto, maestra. Si nos la hace llegar, Sí. la presentamos. Perfecto. Perdonen, es que tengo un software que a veces se pelea un poco con el Zoom. Pero bueno, les sigo el relato. Entonces, bien, el objetivo entonces de la plática de hoy es poder justamente compartirles cuáles son como esas bases de los principios rectores y cómo los podemos aplicar, valga la redundancia, en la práctica, ¿no? A ver. Listo. Muy bien. Ya se los envié a José. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les decía, tenemos varios instrumentos. Como las líneas directrices de la OCDE, otra vez que en su revisión de 2011 ya incorporan el lenguaje de derechos humanos. Tenemos una declaración de la OIT, que es una declaración muy importante de la Organización Internacional del Trabajo, es la declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, que también en los últimos años ha retomado o se ha cruzado bastante con el tema de derechos humanos como tal. Y tenemos, dentro del marco de Naciones Unidas, el estándar global que actualmente es el más aceptado y reconocido internacionalmente, que son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, ¿sí? Estos principios fueron adoptados en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y fueron desarrollados, como les decía, por el profesor John Ruggie y un equipo internacional bastante grande, en consulta con todas las partes, es decir, en consulta con las empresas, en consulta con los estados y en consulta con la sociedad civil, la academia, las comunidades afectadas por distintos tipos de operaciones empresariales. Y ese marco de proteger, respetar, remediar se convirtió en 31 principios, que son los principios rectores de empresas y derechos humanos. A ver si se alcanza a ver completa. O podemos irla bajando. Ay, perfecto. Muchas gracias. Ahí estamos. Entonces, los principios son 31 principios que se estructuran en estos 3 pilares. ¿Sí? El pilar 1 es el que recoge todos los principios en torno a las obligaciones estatales, que va desde el principio 1 hasta el principio 14 inclusive. Luego desde el principio 15 más o menos hasta el principio 21 es el pilar 2, que son las responsabilidades de las empresas de respetar los derechos humanos y cómo eso se puede materializar en la práctica. Bajo sobre todo el eje rector de abstenerse de hacer daño, es decir, la prevención. Y el tercer pilar, que es el de remediar, es el que incluye pues, los principios 22, 23 en adelante hasta el 31. Ahí sí nos vamos a esa, por favor. Ahí estamos, perfectas. Entonces, el deber de los estados de proteger los derechos humanos en este contexto, y esto es algo muy importante. Los principios rectores no crean obligaciones nuevas para los estados, ¿sí? Los estados tienen obligaciones tanto bajo, digamos, los distintos marcos internacionales de los derechos humanos, ¿no? El derecho internacional de los derechos humanos, distintas convenciones, tratados internacionales, etcétera, firmados por los países. En este caso, México, como sabemos, ha ratificado todos los tratados más importantes en materia de derechos humanos. Y también las constituciones nacionales, por supuesto, de los estados y sus marcos normativos. Entonces, las obligaciones de proteger los derechos, de garantizarlos, ya están establecidas para los estados. No se crean obligaciones nuevas. Simplemente en los principios rectores se clarifican estas obligaciones a la luz de la actividad empresarial, ¿sí? Cómo esas obligaciones se deben traducir en garantías en el contexto de la actividad empresarial.
Es decir, los estados deben proteger contra abusos a los derechos humanos por parte de actores de todo tipo, incluyendo empresas. También deben liderar con el ejemplo. Esto quiere decir que el Estado, y esto es muy importante, como garante de los derechos y entendiendo que muchas veces los estados actúan como actor económico, por ejemplo, mediante empresas de propiedad estatal o empresas productivas del Estado o empresas paraestatales, mediante las compras y adquisiciones públicas o cualquier relación comercial con privados que tenga el Estado, por ejemplo, en contrataciones, en concesiones, en adquisiciones, incluso para la administración pública, tanto federal como a nivel estatal como a nivel municipal. Entonces, el Estado, cuando actúa como agente económico en sus relaciones económicas, tiene que liderar con el ejemplo. Esa es otra cosa que se establece muy clara en los principios rectores. ¿Y cómo se pone en práctica esto? Pues se pone en práctica a través de políticas públicas en la materia. Creo que es posible que todavía no estén enteradas, quizás algunos de ustedes sí, pero no todos, y todas, que el Estado mexicano, la Administración Federal, está trabajando en un Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Eso lo lidera Gobernación, la Secretaría de Gobernación Federal, y pues lo que busca justamente es establecer políticas claras de, digamos, qué expectativas tienen hacia el sector privado, cómo el Estado debe regular esta materia, etcétera, ¿no? Que esperamos que luego se traduzca en acciones también a nivel de los estados. Y eso es un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, pero también hay países que están desarrollando legislación en esta materia, ¿sí? A veces muy específica, por ejemplo, en leyes que tienen que ver con trata de personas en el contexto de la actividad empresarial, o con trabajo infantil, o con trabajo forzados o esclavitud moderna. Hay, por ejemplo, Inglaterra tiene, perdón, el Reino Unido tiene una ley en ese sentido, ¿no? Y algunos países tienen leyes más amplias, como Alemania o como Francia, que tienen más que ver con leyes de debida diligencia, es decir, le exigen a las empresas, y ahora voy a hablar mucho de la debida diligencia porque es lo que le toca a las empresas hacer, que es estos procesos de prevención y atención a posibles daños. Seguimos ahí un momentito más, perdón. No te pases, no te pases. Sí, es que voy a las 3 columnas. Entonces, también es posible que desde la regulación, por ejemplo, hay países que están empezando a poner cláusulas de derechos humanos para las compras o contrataciones públicas. Es decir, si tú le quieres vender al Estado como empresa, pues tienes que, por ejemplo, tener pues un récord limpio en materia de impactos negativos a los derechos humanos, o tienes que tener una política interna de la empresa en materia de derechos humanos, o un mecanismo de remediación, o hacer la diligencia, etcétera, distintas cláusulas. Ahí pasa la basura, como les había comentado. Uy, está muy cerca, una disculpa. Entonces hay distintas formas en las que el Estado puede en la práctica cumplir con su deber de protección en el contexto de la actividad empresarial. Ahí juega un rol fundamental, y también en el tercer pilar de remediar, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como las estatales, porque ahí pueden tener una función de vigilancia, pueden conocer de casos, pueden emitir recomendaciones, ¿sí? Y sabemos que las facultades son limitadas porque según la ley en México, pues no tienen facultades directas con las empresas, ¿no? Pero de forma indirecta sí pueden trabajar este tema y conocer de casos, por ejemplo, cuando hay actores estatales y empresas implicados, ¿no? Y poder hacer recomendaciones, que es lo que hemos visto en algunos casos, por ejemplo, cuando hay una concesión minera, hay algún conflicto con la comunidad, entonces ahí entra la autoridad también, por supuesto, ¿no? Las secretarías en cuestión, economía o medio ambiente, etcétera. Está la empresa, y en algunos casos, por ejemplo, la CNDH ha conocido algunos casos en ese sentido y ha emitido recomendaciones. Entonces, pues bueno, luego quizás en los comentarios me gustaría saber si les ha llegado algún caso de este tipo y cómo lo han podido abordar, ¿no? A veces creativamente, con todos los esfuerzos de las personas que forman parte de las comisiones, ¿no? Pero bueno, ahí creo que hay un rol bien importante.
La segunda columna, que es el segundo pilar de respetar, lo que hace es también clarifica y establece muy claramente qué se espera de las empresas. ¿Sí? Las empresas no tienen las mismas obligaciones que los estados, pero tienen la obligación de respetar los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, como les decía, tienen que abstenerse de dañarlos y tienen que realizar procesos preventivos para identificar posibles daños en sus operaciones a los derechos humanos, posibles impactos negativos. Primero, el diagnóstico. Luego, prevenir lo más posible. Como ninguna actividad humana es inocua, no todo se va a poder prevenir al 100%, entonces mitigar los daños, reducirlos lo más posible y reparar cuando estos ocurren, desarrollar algún tipo de mecanismo de reparación. La otra cosa importante es que los principios rectores aplican a todas las empresas. Por supuesto que hay matices y el grupo de trabajo del cual yo soy parte, que por cierto es parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, somos como relatores o relatoras especiales, la diferencia es que somos un equipo de cinco expertas y expertos, entonces es un mandato colectivo, no un mandato individual como un relator o relatora, pero somos relatores, tenemos el mismo estatus, y yo soy la designada para América Latina y el Caribe, estoy aquí en México, como saben, y el grupo de trabajo ha hecho un esfuerzo muy importante en clarificar, y seguimos trabajándolo porque sabemos que es un desafío bien importante, cómo aplica esto, por ejemplo, a una pyme y cómo aplica esto a una gran empresa, por ejemplo, que opera a nivel transnacional, ¿no? En varios países. Entonces, por supuesto que hay matices. Los impactos son distintos. No vamos a comparar el impacto que puede tener la panadería de la familiar de la esquina, que son 5 empleados, posiblemente todos familiares o vecinos, ¿no? A la Coca-Cola, por decir una empresa gigante, ¿no? Entonces, pues obviamente hay diferencias muy grandes. También hay diferencias de sectores. Si bien todos los sectores están contenidos bajo los principios rectores, pues sabemos que hay sectores de mayor riesgo. Por ejemplo, todos los sectores que operan con grandes extensiones de territorio tienen mayor riesgo porque siempre sus impactos ambientales pueden ser mayores y sabemos que el derecho humano a un medio ambiente sano ya es un derecho humano reconocido desde 2022 por el Consejo y 2021 por el Consejo y 2022 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces los derechos son indivisibles, por lo cual los ambientales también son derechos humanos. Y también por los posibles impactos sobre las comunidades, derecho a la tierra, al territorio, agua, salud, etc. Y hay ciertas industrias también que por la propia naturaleza de la actividad son de mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, las industrias de generación de energía, las extractivas en general, minería, todo lo que tiene que ver con la industria de agronegocios, ¿no? En muchos casos la industria turística también, ¿no? Los grandes desarrollos turísticos, grandes desarrollos inmobiliarios, etcétera, ¿no? Pero realmente todas las industrias, los sectores y las empresas de distintos tamaños tienen un potencial de impactar negativamente los derechos humanos, solo que con estos matices, ¿no? Y por lo tanto, la aplicación de los principios rectores también va a tener matices. No es lo mismo tener una empresa que tenga un equipo de derechos humanos o de sustentabilidad o una gerencia de relaciones comunitarias, etcétera, a, como les decía, la tienda pequeña de la esquina que no puede tener personal dedicado a esto para nada, ¿no? Entonces, que ya están batallando con tener al personal en nómina y pagar impuestos, que ya es muy difícil, ¿no? La carga impositiva en ese sentido, la carga fiscal. Entonces, bueno, por supuesto que hay matices, pero sí hay formas de ir adoptando elementos de los principios rectores en todas las empresas. La puesta en práctica, ¿cómo se baja a la tierra esto para las empresas? Con compromisos públicos en materia de derechos humanos. Por ejemplo, por supuesto, políticas que pueden hacer públicas y comunicar, pero también cuando hay un daño, por ejemplo, algo que vemos muy comúnmente y que estoy segura que Chiapas no es la excepción, son amenazas o ataques a personas defensoras de derechos humanos, incluyendo líderes indígenas, etc. Cuando eso sucede y hay una empresa en el contexto de esa actividad y la empresa no está implicada, esperemos, imaginemos, entonces la empresa debe posicionarse de forma muy contundente frente a esto y decir, es inaceptable que haya ataques a personas defensoras. Por ejemplo, hay distintas formas de expresar compromisos públicos en materia de derechos humanos y, por supuesto, tener planes
derechos humanos en general y de debida diligencia en particular, que ahorita va a ser lo siguiente que vamos a conversar. Y finalmente el pilar de remediar, este pilar tiene que ver con cómo reparamos el daño cuando ocurre, ¿sí? Y cómo facilitamos el acceso a la justicia y a las reparaciones para las víctimas, igual que en cualquier caso de derechos humanos, ¿sí? Entonces, hay, por supuesto, tres formas, ¿no? Hay una forma que es judicializar los casos, ¿no? A través del sistema de justicia, pues se van a juicio y bueno, a través de esos litigios se logra algún tipo de acceso a remedio, que no siempre tiene que ser una compensación económica. Esto también es bien interesante. Yo en diálogos con comunidades de todo el mundo, la enorme mayoría no quiere una compensación económica. Lo que quiere es, por ejemplo, restitución de tierras en algunos casos, ¿no? Restitución del derecho a la consulta si no se llevó a cabo la consulta para obtener el consentimiento, según el convenio 169 de la OIT. A veces una disculpa pública, como en otros casos de derechos humanos, ¿no? Que sabemos que las disculpas públicas o un reconocimiento público del daño es bien importante, lo cual es muy difícil para las empresas porque eso les genera algún tipo de potencial pasivo legal. Entonces, en general, las unidades legales de las empresas no quieren que esto suceda, pero a veces para las comunidades eso es bien importante. Entonces, bueno, hay varios desafíos, pero bueno, están los mecanismos judiciales tradicionales por la vía jurídica, ¿no? Pero también hay mecanismos estatales que no son judiciales, por ejemplo, las comisiones, ¿no? Que puedan conocer casos y emitir recomendaciones, hacer informes, etcétera. Algunos casos de mediación, ¿no? Donde se llega a un acuerdo entre la empresa y las comunidades o las personas afectadas. También hay una figura que son los puntos nacionales de contacto de la OCDE. México tiene uno que se aloja en la Secretaría de Economía. ¿Se acuerdan las directrices que les comenté para empresas multinacionales al inicio de la presentación? De esas directrices que son adoptadas, de hecho, interesantemente, por más países de los que pertenecen a la OCDE. México además pertenece a la OCDE, pero hay países que no, pero han adoptado las directrices. Entonces, al adoptar esas directrices, generan un mecanismo que se llama Punto Nacional de Contacto, que también puede conocer de casos y tratar de mediar en el conflicto, ¿no? Llegar a un acuerdo, hacer recomendaciones a la empresa de cómo debería remediar, etc. Entonces, también hay mecanismos que se encuentran dentro del Estado, de la esfera del Estado, pero no son mecanismos judiciales. Y finalmente están los mecanismos no estatales, es decir, los mecanismos privados de las empresas. A veces también hay asociaciones empresariales que tienen, ¿no? Cámaras, por ejemplo, que tienen mecanismos de queja. Entonces, no sé, cámaras industriales, ¿no? De ciertos sectores. Entonces, tú puedes colocar ahí una queja, además de quizás directamente con la empresa. Y esos mecanismos no estatales, a veces los vemos, por ejemplo, para ponerlo súper claro, en temas de acoso o abuso sexual laboral, ¿no? Que ahora muchas empresas están desarrollando sus protocolos y tal, y tienen en general un mecanismo esos protocolos, ¿sí? Y algún lugar recibe esa queja o esa denuncia, hay procesos internos de investigación, etcétera, etcétera. Bueno, algo similar podría establecerse, digamos, para temas de derechos humanos en general, en el contexto de los principios rectores, algún tipo de mecanismo de queja a nivel operacional de las empresas, ¿sí? Tanto interno para las personas trabajadoras como para las comunidades o consumidores, etcétera, potencialmente afectados, ¿sí? Y lo importante aquí es que de ese mecanismo, además de recibir la queja, pues se haga algo, ¿no? No es solo procesar la queja, sino que haya algún tipo de remediación para la comunidad o las personas afectadas en acuerdo con ellas, ¿sí? Y ahí, digamos, no intervendría el Estado, puede ser un acuerdo entre partes, digamos, ¿no? Entre privados. Que no funciona sin retos, pero a veces ha funcionado, ¿no? Entonces, ahora sí, la siguiente, por favor. Es que suelo usar pocas diapositivas y hablo mucho de cada una. Gracias, José. Bueno, algunas cuestiones importantes, mensajes claros, ¿no? Uno es, como les decía, los principios no plantean ni derechos, ni responsabilidades, ni obligaciones nuevas, ¿sí? O sea, los derechos son todos los derechos humanos que ya conocemos y que son internacionalmente reconocidos.
La responsabilidad de las empresas, pues sí, ninguna persona ni colectivo puede dañar los derechos humanos. Eso también estaba establecido, simplemente aquí se clarifica y se hace el énfasis en qué le toca a las empresas en particular, y lo mismo a los estados. No tienen obligaciones nuevas, simplemente se acomodan, digamos, se organizan en este sentido. El principio básico de no hacer daño es clave. Siempre recomendamos que las empresas tengan un enfoque preventivo a través de procesos de debida diligencia. Es mucho mejor prevenir que remediar. O prevenir que lamentar, así como se dice coloquialmente, ¿no? Pero todavía no. Gracias. Es bien importante que las empresas empiecen a mirar estos procesos preventivos, igual que miran otros procesos de análisis de riesgo, por ejemplo, financiero. Ninguna empresa desarrolla un producto nuevo sin hacer un diagnóstico, un análisis de mercado, un análisis de riesgo financiero, de entender cuáles son las implicaciones económicas de ese nuevo producto, etc., o proyecto, ¿no? Entonces, eso que ya las empresas saben hacer, que son esos análisis de riesgos, esos diagnósticos, también les estamos diciendo, deben hacerlo en materia de derechos humanos. Prevengan ese daño. Hay empresas que han estado años y años perdiendo dinero, literalmente, en un conflicto con una comunidad, ¿no? Entonces, todo eso se puede prevenir. Hay muchas formas de prevenirlo, ¿no? Y siempre es mejor prevenir que hacer todo el proceso de remediación o estar en conflicto. Tanto desde digamos, el beneficio para la empresa en cuanto a sus operaciones y su negocio, ¿no? Y que el negocio funcione. En inglés se le llama el business case, ¿no? O sea, como el argumento que tiene que ver con el negocio en sí y la prosperidad del negocio. Pero también, por supuesto, está la parte de la ética empresarial, que es bien importante, ¿no? También, que es como, bueno, tenemos un compromiso, queremos hacer las cosas bien, pensamos que esto es importante. No es una adición que dicen ahora, o sea, esperamos que lleguemos al momento en que no se sienta como una carga extra, sino que se sienta como algo que forma parte del modelo de negocios. Ese sería el escenario ideal, que lleguemos al día en que todo este tema forme parte del modelo de negocios y las empresas ya lo hagan de cajón como parte de sus formas de operar y se eviten muchos problemas, tanto para ellas como por supuesto para las víctimas, para las personas titulares de derechos que son el centro del asunto en definitiva, ¿no? Entonces ese análisis de riesgos, esos procesos de debida diligencia tienen que tener a las personas y al medio ambiente en el centro. Esto es algo que van a escuchar mucho, se está usando mucho, que es como las personas y el planeta en el centro de todas las soluciones, etcétera, como en el contexto de la crisis climática. Pero en general para los derechos humanos esto también aplica. Los principios rectores no están pensados para beneficio económico de las empresas, aunque como les decía, evitar problemas siempre beneficia al negocio también, pero no están pensados desde ahí, están pensados con los titulares de derechos al centro, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que las personas que viven en las comunidades aledañas a proyectos empresariales, las personas que trabajan en las empresas, las personas que compran de las empresas, etcétera, tengan sus derechos respetados, puedan vivir una vida digna, básicamente? Y bueno, entonces también creemos que es algo bien interesante mirar a los principios rectores y al tema de derechos humanos como un aporte de los objetivos de desarrollo sostenible. Creemos que los ODS han calado bastante hondo en el sector privado, en muchas empresas, ¿sí? Y hay compromisos en torno a los ODS por parte de cámaras, de asociaciones, de empresas individuales, etcétera. Y entonces, una forma de verlo que creo que puede ser muy útil es, bueno, si yo quiero contribuir, no sé, al objetivo 6, que es el tema de género, bueno, lo hago desde una perspectiva de derechos, no solo, no sé, colocando, por ejemplo, una sala de lactancia, que también es importante tener una sala de lactancia, no digo que no, pero hay que mirarlo en perspectiva de derechos, cómo genero mayor igualdad, por ejemplo, para hombres y mujeres en mi empresa, cómo genero un análisis de posibles impactos con perspectiva de género, etcétera, ¿no? Eso es por traer un ejemplo concreto. Básicamente, entonces, los principios rectores buscan evitar que ocurran violaciones a los derechos humanos en las actividades empresariales. Como les decía, hay todo tipo de posibles impactos, desde esclavitud moderna, trabajo infantil. Vemos muchas veces en las cadenas de suministro de grandes empresas, en los eslabones más bajos, muchísima explotación laboral, por
ejemplo, ¿no? Si pensamos en la industria de la indumentaria, vemos esto en los talleres de confección, en situaciones muy precarias, etcétera. Entonces, ese tipo de impactos buscamos que se eviten, que se subsanen primero los actuales y que se eviten a futuro, condiciones laborales inseguras, impactos ambientales, conflictos comunitarios, etcétera. Y lo que buscamos es promover los derechos humanos, sobre todo en grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Poblaciones indígenas, personas con discapacidad, mujeres, trabajadores migrantes, población LGBTI+, niñas, niños y adolescentes, etcétera, ¿sí? Entonces, pues este es un tema muy, muy importante. Evitar los daños y promover pues una mejor situación a los derechos humanos de las poblaciones, sobre todo más vulnerables. Ahora sí, nos vamos entonces específico a la debida diligencia, que es de mayor interés de las empresas, que es cómo llevar a la práctica, ¿no? Y ahí, bueno, estoy citando literalmente los principios rectores del 17 al 21, si no me equivoco, incluí aquí, que, bueno, el principio 17 dice que con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder las consecuencias negativas de sus actividades, las empresas deben proceder con debida diligencia en materia de derechos humanos. Lo que les decía, la debida diligencia es una herramienta, un instrumento para materializar las responsabilidades en materia de derechos humanos de las empresas. La prevención, la mitigación y también la respuesta. Y este proceso debe incluir una evaluación, ahí viene la parte de identificar, del impacto real y también del impacto potencial de sus actividades sobre los derechos humanos. Hay impactos que ya están ocurriendo o que son inevitables, pero también les pedimos que miren, que busquen identificar posibles impactos que no han ocurrido quizás, pero que podrían ocurrir, con el fin de reforzar la prevención. Por ejemplo, sabemos que en la minería, y es una de mis áreas de experticia, por eso la cito bastante, se han roto presas de jales o es muy común que se filtren. Los jales mineros son los desechos de la actividad minera, ¿no? Todos los químicos que se usan para separar, por ejemplo, el cobre o el oro de la piedra, etcétera, ¿no? Todo eso, todos esos lixiviados, pues van a una presa de jales, que es como una alberca gigante, básicamente, ¿no? Si mi empresa nunca ha tenido un derrame o una filtración, excelente, pero yo ya sé que las presas de jales pueden ser riesgosas. Entonces, en mi identificación de riesgos, si soy una empresa minera, digo, bueno, ¿cómo puedo reforzar la seguridad de mi presa de jales? Porque si se rompe o si se filtra, va a contaminar las fuentes de agua para las comunidades, puede llegar, como en el caso de Brasil, a arrastrar pueblos enteros. Hay 2 casos en Brasil, Mariana y Brumadinho, donde en el segundo murieron 300 personas en una rotura de presa, etc. Entonces, si yo ya sé que eso es riesgoso en mi industria, aunque no me haya pasado a mí como empresa, pues evito que suceda, ¿no? O sea, refuerzo ahí la prevención. Entonces, son los impactos reales y los impactos potenciales. Eso es muy, muy importante. Luego también se deben integrar todas estas conclusiones de esos diagnósticos a mis planes operativos, digamos, a mi forma de operar y actuar al respecto, ¿sí? Hay que hacer un seguimiento a cómo están funcionando esas respuestas y comunicarlo de forma, perdón, cotidiana. Bien, acá en el principio 18 subrayé principalmente el tema de las consultas sustantivas, ¿sí? En estos procesos de debida diligencia, tanto en la parte de identificar los impactos como en la parte de desarrollar las acciones preventivas y de mitigación, debe haber participación. Eso es clave. Sabemos que el derecho a la participación está constitucionalmente protegido en México, ¿sí? Y además, el tema de la consulta, si son pueblos indígenas o equiparables, la consulta previa, libre e informada, conforme al convenio 169 de la OIT, también es fundamental. Entonces, las empresas deben en estos procesos de diligencia consultar, sobre todo a las comunidades y personas potencialmente afectadas, y por supuesto también
a otras partes interesadas o expertas o expertos, ¿no? Académicos o personas expertas de distintas instituciones, etcétera, ¿no? Contratar consultores, armar un equipo con la experticia y la suficiente también diversidad de miradas, eso es bien importante para incluir la perspectiva interseccional. No todas las personas somos iguales en la estructura social, como ya sabemos, entonces tengo que entender cuál va a ser el impacto, no sé, en los pueblos indígenas, en las mujeres, como les decía, en distintas poblaciones que mencioné antes, ¿no? Entonces, esas evaluaciones y esas consultas las deben llevar a cabo además equipos multidisciplinarios, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, luego de hacer todas estas evaluaciones, las empresas deben integrar estas conclusiones a sus procesos internos, a sus funciones y tomar las medidas oportunas de prevención y mitigación, ¿sí? Parece muy complejo esto, pero hay distintas metodologías que ahora no tengo tiempo de entrar en detalle, pero digamos a las empresas que quieren hacer esto, que se comprometen a realizar la debida diligencia de forma adecuada, hay manuales, el propio grupo de trabajo ha desarrollado algunas directivas, y también hay organizaciones y académicas y académicos expertos en la materia que les pueden como ayudar a establecer estos mecanismos adentro de su empresa, ¿sí? El principio 20 dice que se debe hacer un seguimiento de la eficacia de la respuesta. Esto es bien importante. Si pensáramos en términos de obligaciones, si hubiera una ley de debida diligencia que se está desarrollando, como les decía, en varios otros países, y esperamos que en algún momento esto llegue el debate a México, porque ya Brasil está con un proyecto de ley en el Congreso, Perú está con un proyecto de ley en debate, todavía no entra al Congreso, y Colombia también. De hecho, la Defensoría del Pueblo, el equivalente a la Comisión, en Colombia es la que está desarrollando el proyecto de ley, porque ellos tienen facultades. El Defensor del Pueblo tiene la facultad de poder llevar al Congreso propuestas de ley, lo cual es interesante. Lo aprendí ahorita que estuve por allá. Entonces hay distintos actores desarrollando propuestas de ley a nivel de la región, y es posible que esto llegue a México también, que tenía ahí un proyecto de ley que está en un cajón y yo creo que no saldrá del cajón porque pues lo hizo así como un congresista de su ronco pecho, sin trabajar con nadie más, y entonces pues ahí quedó, ¿no? Como en el cajón. Pero esperemos que sea ese u otros, se retome el debate aquí. Y entonces, las obligaciones, por ejemplo, otra vez, si fuera una ley, pero aunque no es una ley, está bueno considerarlo así, no son solo obligaciones de medios. No es que tú hiciste la debida diligencia, entonces pues ya estás exento del daño que puede ocurrir porque hiciste el proceso. No, no, no. Hay una obligación de resultados, ¿sí? Ese proceso tiene que tener una respuesta eficaz, una respuesta que dé soluciones, un mecanismo de queja adecuado, que tenga los componentes claros de cómo se va a hacer esa remediación, que tenga un componente de generar acuerdos con las comunidades para esa remediación, etc. Entonces, no es nada más hice la debida diligencia y ya, ¿no? Palomita en mi lista, en mi trámite, sino es, bueno, ¿qué pasa después? ¿Esa prevención funcionó? ¿Esa mitigación funcionó? ¿Hubo daños? ¿Cómo se abordaron esos daños? ¿Cómo se remediaron? Etcétera. Y tiene que haber evaluaciones periódicas, ¿sí? Y pues el principio 21 establece que es importante explicar qué medidas se toman para hacer frente a estas consecuencias, ¿sí? Las empresas tienen que comunicarlas exteriormente. Por ejemplo, si tienen una política de derechos humanos, tiene que estar pública, tiene que estar en su web, tiene que ser accesible. Si han hecho una evaluación de impacto y han identificado posibles daños, los principios rectores establecen que deben publicarlos, y sobre todo cuando las personas afectadas planteen sus inquietudes, ¿no? Yo recuerdo hace bastantes años una empresa en el sector turístico, una multinacional, hizo un proceso de evaluación de hizo un proceso de debida diligencia, de hecho, específicamente centrado en temas de impactos a la niñez, a niñas, niños y adolescentes. Porque pues es una industria que más allá de la posible explotación infantil, sea trabajo infantil o explotación sexual de menores, también hay otras consecuencias. Incluso identificaron el tema de las largas jornadas de padres o madres que trabajan en los hoteles, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en estos resorts en las playas y así.
que son tan largas las jornadas que los niños y niñas están solos en casa, entonces eso puede tener como consecuencias a su desarrollo completo, al tema de los cuidados, etcétera, ¿no? Y bueno, se identificaron como otros daños que no son los más evidentes cuando uno piensa, ¿no?, en impactos a niñas, niños y adolescentes. Ahora, les dio tanto miedo identificar eso, esa es mi conclusión, que nunca lo publicaron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo al día de hoy no sé qué hicieron con eso. A mí me mostraron el informe y dijeron que iban a tomar medidas, pero nunca se hizo público. De hecho, no me lo mandaron, me lo mostraron en una computadora, ¿no? Así en vivo, sentadita yo al lado. Y nadie lo tiene y no sabemos qué sucedió, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas cosas serían como, contravendrían los principios rectores, ¿no? No sería una buena práctica a la luz de los principios rectores, ¿sí? La gente tiene derecho a saber, tu comunidad vecina, tus trabajadores, etcétera, qué impactos posibles va a tener este proyecto, ¿no? Así como las mías, las manifestaciones de impacto ambiental son públicas o deberían serlo, aunque sean así como un mamotrito de 800 páginas, y la gente pues tiene un periodo para estudiarlas y pedir consultas públicas, etcétera. Lo mismo con esto, ¿no? Las personas tienen derecho a conocer esos impactos que se han identificado. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya voy cerrando para darnos un ratito para conversar. Pero bueno, algunas ideas centrales que me gustaría que se lleven. Primero que el principal estándar sobre empresas y derechos humanos son los principios rectores. Ese es el estándar global, internacionalmente reconocido y aceptado que tenemos para trabajar en esta materia. Como les decía, otros estándares son útiles, ¿no? La declaración tripartita de la OIT en temas de empresas multinacionales y políticas sociales, las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, los ODS, digamos, otros estándares son útiles y complementarios. Y de hecho trabajamos de forma bastante concertada desde el grupo de trabajo de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado, la OCDE, la OIT, etcétera, ¿no? Hasta tenemos un proyecto regional en conjunto para toda América Latina en esta materia, porque pensamos que son complementarios y que a veces a las empresas tener estándares muy dispersos también las confunde o les da de alguna manera una excusa, no sé, no quiero decirlo así, pero digamos para decir, bueno, yo ya estoy cumpliendo con este, ¿por qué tengo que cumplir con este otro? ¿No? Entonces tratamos de que estos estándares dialoguen, pero el estándar principal, el internacionalmente reconocido y el que yo creo que ha cambiado la conversación son los principios rectores de la ONU. Desde 2011 hasta ahorita, 2023, van a cumplir 12 años en julio los estándares, los principios rectores. Realmente la conversación ha cambiado, estamos en otro momento. Por eso estamos teniendo esta plática hoy, ¿no? Realmente estamos en otro momento histórico en temas de derechos humanos y empresas, pero claro, ahorita tenemos que acelerar la marcha de alguna manera para implementarlos de forma mucho más rápida. También a la luz de la crisis climática, creo que eso nos está presentando nuevos desafíos también. Y como saben, el cambio climático no son solo las emisiones, son los impactos sobre las personas. Entonces, tiene impactos en derechos humanos y hay que ver la crisis climática a la luz o desde una perspectiva de derechos, ¿no? Bueno, como les decía, las empresas pueden impactar potencialmente todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Si tú eres una empresa, contaminas, esa contaminación probablemente impacte el derecho humano al agua, el derecho humano a la salud, puede ser que impacte derechos culturales, ¿no? De las comunidades, derecho a la tierra y el territorio, derechos colectivos de las comunidades indígenas, ¿sí? Los derechos, como saben, son indivisibles, ¿no? Y están interrelacionados. Entonces, hay que tratar de ver lo más ampliamente posible y entender que un impacto aquí puede desencadenar toda una serie de impactos allá también, ¿no? Hay grupos de la sociedad que son impactados de forma diferenciada y específica, por eso decimos que es importante que esta debida diligencia tenga una perspectiva interseccional. La interseccionalidad es un concepto que desarrollaron académicas feministas afroamericanas en los 80s, la doctora Crenshaw en particular, pero que hemos retomado porque es un concepto bien interesante de cómo nuestras identidades se cruzan, se intersectan y generan, nos generan distintas realidades, ¿no? Si yo soy una mujer indígena no sé, ¿no? En la selva Lacandón, en Chiapas,
no es lo mismo que si soy una mujer blanca en la Ciudad de México o en, no sé, Tuxtla, ¿sí? Es distinto. Y si soy un varón también es distinto, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay distintos entrecruzamientos de identidades. Entonces es bien importante que esta debida diligencia se realice con una perspectiva, por lo menos de género y de poblaciones específicas en el contexto de mis operaciones, ¿no? Luego, la responsabilidad primaria de las empresas es respetar los derechos humanos. Esa es la responsabilidad. La debida diligencia no es la responsabilidad, es el mecanismo. Esto también es importante, ¿no? Porque hay empresas que dicen, pero yo hago la debida diligencia. Bueno, como tu obligación es respetar los derechos humanos, esa es tu responsabilidad primaria. Esa debida diligencia, ¿qué resultados tiene? ¿Sí tiene el resultado de evitar el daño, ¿no? Y de reforzar tus responsabilidades de respeto o no? Es decir, la debida diligencia no se debe tomar como un fin en sí mismo, sino como un medio, como un mecanismo para cumplir con el respeto a los derechos humanos. Y creo que sería todo como ideas centrales. Sé que es mucha información. Les puedo dejar ahorita en el chat mi contacto si tienen dudas y por supuesto a través de la comisión. Me pueden seguir, si quieren seguir en Twitter o en LinkedIn, que es donde publico sobre todo temas de esta materia. Y bueno, pues quedo aquí un ratito para que conversemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra, por la plática, pues esta conferencia que nos da el día de hoy. Hay bastantes personas aquí que nos acompañan de empresas de aquí de Chiapas, entonces esperamos que haya sido de gran utilidad. Abriremos ahora un pequeño espacio para preguntas y respuestas. En el caso de que tengan alguna, les pido por favor la dejen en el chat o levanten su manita. Yo tengo por aquí una pregunta que ya está previamente en el chat y dice: en el caso de las refresqueras que dañan de forma importante el derecho a la salud por el alto contenido de azúcares y otros elementos que contienen sus productos, así como al ambiente por las grandes cantidades de agua que consumen, ¿qué puede hacerse? ¿Son los mecanismos judiciales la única forma? ¿Y quiénes serían los indicados para ejercerlos? ¿Las comunidades, las asociaciones o cualquier persona? Pues súper interesante pregunta. Esta es una de las industrias justo de bastante complejidad, porque además son empresas muy grandes por lo general. Una de las uno de los nombres que tiré así como ejemplo, pues justamente era una refresquera. Y bueno, por supuesto que tiene implicaciones muy grandes, ¿no? A los derechos humanos. En el agua consumen los plásticos de un solo uso que utilizan, por supuesto. Y pues también las afectaciones a la salud, ¿no? Ahí vemos como fundamental también que se desarrollen reglamentaciones como muy claras, ¿no? Por ejemplo, desde mi perspectiva, hay un potencial de mejora en las reglamentaciones para uso de agua en México en general, ¿no? Cuánto se habilita para uso industrial, cuánto se habilita para uso de cultivos, ¿no? Agrícola ganadero, y cuánto para consumo humano, por ejemplo, ¿no? A veces eso está un poco desbalanceado. Y eso creo que se podría mejorar en materia de regulación y por supuesto después, pues siempre que hay una regulación hay algún tipo de institucionalidad asociada para supervisar que esa regulación se esté cumpliendo, ¿no? Sea la CONAGUA en temas de agua u otras instituciones en otros temas, ¿no? Ahora creo que con todo el debate del etiquetado frontal, pues también ha sido bastante interesante ver cómo a través de esta nueva ley, pues se pueden prevenir ciertos daños a la salud en el sentido de que la gente tenga información más completa y tome decisiones más informadas antes de consumir. O sea, no estamos hablando de que se van a cerrar estas empresas, pero sí de tomar ciertas medidas para que la gente justamente decida de forma más informada. Entonces creo que se está avanzando en ciertas reformas normativas bien importantes. Y pues, por supuesto que aquí hay derechos individuales de las personas consumidoras y derechos colectivos, por ejemplo, de las comunidades vecinas a donde se extrae el agua y se fabrican, ¿no? Vecinas a las plantas de fabricación. Y también hay ahora como un concepto mucho más amplio que es los derechos de las generaciones futuras. Por ejemplo, eso es bien interesante en el contexto de la crisis climática y, por ejemplo, el tema de los plásticos de un solo uso, que genera mucho impacto,
que pues sabemos que ensucia los mares, etcétera, etcétera. Más allá de la responsabilidad individual de yo prefiero no tomar refresco o no consumir un plástico en solo uso y voy con mi termo y lo relleno o lo que sea, ¿no? Hay una responsabilidad colectiva también de estas industrias, no solo las refresqueras, que generan ese posible daño ambiental que impacta a las futuras generaciones. Entonces hay varios conceptos ahí que se pueden ir usando. Y los principios rectores siempre son útiles. Hiciste tu diligencia, ¿cómo vas a prevenir estos daños? ¿Cómo los vas a mitigar? Porque sabemos que pues así es tu negocio, ¿no? No vas a dejar de producir refrescos. ¿Cómo vas a mitigar esos daños, no? ¿Vas a cambiar tus envases? ¿Estás reciclando? ¿Cómo se, no? Etcétera, etcétera. Entonces sí hay en los principios rectores elementos útiles para ello. Muchas gracias, maestra. Tenemos por aquí otra duda y dice, el siguiente paso para conseguir la obligatoriedad en el cumplimiento de los principios rectores y, bueno, lógicamente su eficacia, ¿es hacer leyes como el caso de Brasil y Perú o hay algo que pueda hacerse para conseguir su eficacia plena? Yo creo que es una combinación. En el grupo de trabajo siempre hablamos de que hay que hacer una combinación inteligente de medidas, ¿sí? No hay una medida, no hay una bala de plata que nos vaya a solucionar todos los problemas. No existe, ¿no? En esta ni en ninguna materia desde mi perspectiva. Pero bueno, hablando de empresas y derechos humanos, necesitamos varias cosas. Yo creo que sí necesitamos algunas leyes nuevas o reformar algunas de las existentes para reforzarlas, ¿sí? En materia de protección, en materia de prevención. Por ejemplo, una ley de debida diligencia, a mí con obligaciones de medios y de resultados, que ese es otro debate que en otros países ha sido sobre obligaciones de medios, y ahí estamos desde el grupo de trabajo pues dando nuestra retroalimentación de que es insuficiente. Pero una ley, una buena ley puede ayudar, ¿no? Porque convierte esto en algo obligatorio, ya deja de ser opcional para las empresas de cierto tamaño, etcétera, ¿no? Otra vez, no podemos comparar negocio de la esquina, la tiendita de abarrotes con una multinacional, ¿no? Entonces, leyes, sí. Políticas públicas también. Me parece bien importante que las políticas públicas lo que establecen es expectativas claras, qué se espera del sector privado, qué hay que hacer. Establecen también partidas presupuestales para esas políticas públicas, entonces eso ayuda mucho a que se puedan implementar. Si tú quieres capacitar, por ejemplo, a funcionarios y funcionarias en esta materia, necesitas pues tener asignaciones presupuestales, ¿no? Y tiempo, etcétera. Entonces, si hay una política que establece que es importante capacitar a la administración pública federal, a las administraciones estatales, a las comisiones, etcétera, más allá de su propia iniciativa, digamos, de su propio esfuerzo, pues ahí entonces estás dando una herramienta importante para que esos funcionarios y funcionarias sepan qué tienen que hacer frente a un abuso empresarial a los derechos humanos, ¿no? Entonces, políticas públicas también. Prácticas de las propias empresas, o sea, las empresas que realmente dicen estar comprometidas con los derechos humanos, pues tienen que tener prácticas concretas, ¿no? Incorporar esto en su modelo de negocios y hacerlo de forma adecuada. Entonces, también creo que eso es importantísimo. Y, por ejemplo, se está discutiendo, que igual va a tomar mucho tiempo, se está negociando un tratado a nivel internacional también. Llevas 7 años, no, 8 años de negociación y yo creo que va a tardar unos cuantos más, pero se está discutiendo la posibilidad de tener también un marco internacional, ¿no? Obligatorio. Entonces, bueno, otra vez, hay que combinar medidas. Pues muchas gracias, maestra. Ya caminando hacia el cierre, voy a dejarle el micrófono a nuestro presidente, don Juan José Cepeda Bermúdez, pues justamente para darnos la conclusión y el cierre de este evento. Gracias. Gracias. Muchas gracias nuevamente a todas y todos, especialmente a la maestra Fernanda Oppenheim. Yo me siento muy contento de haberla escuchado. Creo que fue una exposición muy clara, muy ordenada y pues no haría yo una conclusión, no, unos comentarios breves en relación a la exposición. Creo que hay puntos que no debemos perder de vista y cómo es que las Naciones Unidas identificaron claramente los tres, vamos a decir, principios que
que rigen esta tarea, o las tres líneas que ellos eligieron, la de proteger, respetar y remediar. Es decir, es claro que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos de todas y todos en todas las circunstancias. Entonces, en la actividad empresarial no está exenta, ¿sí? de esta función del Estado, de proteger los derechos humanos por las actividades que realicen las empresas y que pudieran en algún momento dado afectar derechos humanos, el desempeño de esas tareas. Y la obligación que tienen las empresas, los empresarios, de respetar los derechos humanos, pero sobre todo me gustó mucho su insistencia en prevenir, ¿sí? En mitigar los daños que pudieran generar su actividad empresarial, ¿sí? Porque nos habló también de reparar y de aplicar en todas las empresas la debida diligencia, pero sobre todo el prevenir, el prevenir. Fíjense que yo creo que los grupos ecologistas han logrado un gran avance en relación a esta última pregunta, con el hecho de lograr que en las leyes, cuando menos aquí en México, se establezca la obligación de entregar antes de cualquier construcción un estudio de impacto ambiental. Es decir, construir este edificio, ¿qué impacto va a tener en el medio ambiente? Ah, bueno, habría que trabajar, así como lo están haciendo, para ver si se llega a un tratado o no a nivel internacional. Sería importante que nuestro Estado, ¿sí? Nacional o subnacional, pudiéramos tener una normatividad, ¿sí? de cuál es el impacto en materia de derechos humanos del desarrollo de tal o cual actividad empresarial. Podríamos ya ir avanzando sin llegar a un tema de obstrucción de las actividades y una burocracia estorbosa, sí una información que permita a las empresas prevenir los daños que pudiera ocasionar en materia de derechos humanos si se hiciera ese estudio, ¿sí? de evaluación del impacto en materia de derechos humanos cuando esta empresa realice sus actividades. A mí se me hizo muy interesante, y la importancia también que vi en la claridad de los 31 principios, como 1 al 16 o 15, el tema de protección, luego el tema de respetar, decirlo, a partir del 16, 17, lo que les corresponde a las empresas, ¿sí? Y finalmente, la mediación siempre será el mejor camino en cualquier conflicto. Yo creo que no se trata de encontrar la reparación del daño, sino evitar, ¿sí? la vulneración de los derechos humanos. Es preferible llegar a través de la mediación, remediar lo que pudiera llegar a afectar. Yo le agradezco muchísimo, me queda muy clara la plática, la considero muy valiosa. Yo creo que nos va a ayudar muchísimo, y sobre todo nos deja tarea como comisión, nos deja tarea como ciudadanos, y en específico a nuestra directora de los DESCO. Yo creo que le deja un enorme compromiso para trabajar con ese distintivo que la Comisión Estatal ha otorgado a algunas empresas, el distintivo para las empresas comprometidas con los derechos humanos, en el entendido de que es una tarea inacabada, de que nunca vamos a tener una empresa
que podamos decir, esta empresa respeta los derechos humanos al 100% y nunca tiene un agravio a ningún ciudadano, ni interno, ni externo, vinculado a su actividad empresarial. Bueno, eso no se da, yo creo que en ningún lado, ese sería como un sueño, pero sí mitigar lo que pudiera llegar a afectar y también al interior de las empresas, pues dejar esta tarea, ¿no? Que se vea la necesidad de hacer este trabajo. Yo creo que nos deja una tarea muy, muy importante, muy interesante. Le agradezco muchísimo, maestra Fernanda, y me voy a despedir pidiéndole a la maestra Piña que nos ponga en pantalla un documento que le haremos llegar físicamente que expresa nuestra gratitud siempre y nuestro reconocimiento a la maestra Fernanda Oppenheim por impartir esta plática tan interesante, responsabilidad empresarial de respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias, maestra. No se oyen los aplausos porque estamos de manera virtual, pero créanme que son muchos, ¿sí? Y que estamos muy, muy agradecidos. Buen día y una buena semana a todas y todos. Muchísimas gracias y les dejo aquí en el chat el contacto. Gracias por la invitación y bueno, seguimos en contacto.